Hayat Shalom, queridos amigos, un saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a los podcasts de Comida para el Alma. Aquí estamos, gracias al Todopoderoso. Un día más, una reflexión más, queridos oyentes. Esta se titula Quería apegarme a la luz. Es la historia número 95 del Jardín de los Milagros. Historias escritas por el rabino Shalom Arush. Es una historia fascinante, un poco increíble, un tanto sobrenatural y muy natural también. Escuchen la historia. Así empieza contándonos el rabino esta historia. Incluso la persona que ve milagros con sus propios ojos no alcanza un nivel de emuná, o sea de fe, por el hecho de ver milagros, sino por la gratitud que expresa por dichos milagros. Cada persona tiene que ir desarrollando en el corazón un sentimiento de gratitud, dando las gracias por aquello que le parece no tan bueno, y entonces va a dar las gracias también por lo bueno. Esta es la lección que aprendemos del siguiente relato que nos cuenta la señora Odelia Siman Levi, profesora de ciencias y madre de 3 hijos. Presten mucha atención lo que ella misma cuenta. Ocurrió un Shabbat en la mañana, o sea, un sábado en la mañana. Su marido se fue de paseo con unos amigos. Ella estaba todavía en la cama y sus hijos estaban en sus habitaciones respectivas. De repente la atacó una ola de dolores físicos por todo el cuerpo. Le dieron escalofríos y sufrió de transpiración fría y en cuestión de unos minutos sentía que estaba por morir. Sintió una tremenda debilidad y con sus últimas fuerzas trató de llamar a sus hijos, pero no tenía voz. Apenas logró marcar el teléfono a su médico y le explicó con voz muy débil lo que estaba sintiendo. El médico le dijo que trajera a un médico privado a casa. Al rato llegó el médico, que era un hombre mayor, ruso. Desgraciadamente él no sabía hablar en hebreo. De pronto veo que el médico saca una pastilla llamada Cardil y me la da. Yo me la tragué. Hice tal como él me indicó. Me sentía tan mal que ni siquiera se me ocurrió vacilar o negarme. Recién más tarde me enteré de que ese remedio, cuya función es dilatar los vasos sanguíneos, me hizo mal, porque en realidad sufrí una hemorragia y tendría que haber recibido exactamente la pastilla con la función opuesta. Hashem, el creador, dispuso así las cosas que mi médico seguía todavía en el teléfono. Esto está contando ella, tratando de entender qué estaba pasando. A cierta altura mi médico le indicó al médico ruso que llamara a una ambulancia privada. De pronto llegó la ambulancia y mis hijos, que en ese entonces tenían 14 y 17 años, entraron muy asustados a mi habitación. Recuerdo que en un instante toda la habitación se llenó de personas frenéticas, de ruidos y de aparatos. Los paramédicos estaban todos en torno a mí y lo último que me acuerdo antes de alejarme hacia arriba fue la voz de uno de ellos gritando histérico: "No hay pulso, no hay respiración, la estamos perdiendo". Y otro gritándole furioso al médico y reprochándole por qué no llamó a una ambulancia de terapia intensiva en vez de una ambulancia normal. En cuestión de segundos, que parecieron una eternidad, el plantel médico decidió llevarme volando al hospital. Mi hijo más grande, que por esa época hacía pesas, fue el que me llevó a la ambulancia. Más tarde él me contó que eso le resultó muchísimo más difícil que levantar pesas. Mientras tanto, yo miraba desde arriba todo lo que estaba sucediendo. Vi que me colocaban encima de la camilla. Recuerdo por dónde viajamos hasta llegar al hospital e incluso el cambio de ambulancia. Sentí que me daban una bofetada en el rostro y que me llamaban por mi nombre. Abrí los ojos y cuando vi el techo de la ambulancia me sentí desilusionada, porque la sensación de irme de este mundo era muy agradable. De uno de los rincones del techo salió una luz inmensa que me cubrió todo mi campo visual y me cubrió a mí completamente. La luz se acercó a mí desde el extremo del techo en forma diagonal y lo único que quería era solamente apegarme a ella, como si fuera un imán. Me sentí maravillosamente bien. La luz me envolvió con una sensación de pura felicidad y amor supremo, que no se parece a nada de lo que conozco en este mundo. Gracias a Dios, yo sé lo que es el amor en este mundo, el amor de mi marido, de mis hijos, etc. Pero todo es una nada comparado con el amor que sentí en ese momento. Hasta el día de hoy siento anhelos de volver a sentir aquel amor. No tuve miedo en absoluto. Esa luz estaba tan llena de amor, de comprensión, que no tenía motivos para temer. Me sentí totalmente protegida durante ella. De repente entendí que significaba morir. Uno simplemente pasa de un estado a otro, como pasar de estar despierto a estar dormido. Eso es todo. Esa es la muerte. No es para nada atemorizante, cuenta la señora. Poco a poco, como si fuera un globo de gas, sentí que mi alma iba subiendo en dirección a esa luz. De repente, en forma inesperada, sentí una voz que me decía como telepáticamente: aún no es tu momento. En ese instante sentí como si una mano invisible me detuviera y no me permitiera continuar rumbo a la luz. De repente mi alma retornó
oxigenó a mi cuerpo a través de las fosas nasales. En ese instante sentí como si me hubieran puesto un traje de submarino varias tallas más pequeño que yo. Traté de resistirme, pero no pude. El cuerpo me encerró a mí y a mi alma. Con el tiempo volví a mi rutina carente de espiritualidad y como profesora de ciencias encontré una buena excusa para calmar los pensamientos obsesivos que no me daban descanso y exigían respuestas satisfactorias. Tomé toda aquella experiencia como una especie de sueño. Me convencí a mí misma de que era una especie de alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro. Hasta varios años más tarde seguí viviendo una vida completamente secular. Estamos hablando de una persona que no era para nada religiosa y le estaba pasando esta historia. Lo que me despertó espiritualmente fue un programa que vi por casualidad sobre el tema de la vida después de la muerte y que traía testimonios de distintas personas de todo el mundo que contaban sus experiencias personales de muerte clínica. De pronto me di cuenta de que la gente contaba experiencias muy parecidas a la mía y que eso incluso tiene un nombre. Ese fue un momento clave para mí. Empecé a investigar del tema y simultáneamente inicié un proceso de fortalecimiento interior, pero por más raro que pueda sonar, yo era una nuez muy dura de pelar y me negaba a conectar la serie de milagros que me habían pasado con cualquier cosa que pudiera tener que ver con la religión. En vez de aprovechar todo lo que me había pasado para beneficiar a los demás, desgraciadamente lo aproveché para mi beneficio propio. Vale decir que después de aquella experiencia sentí que había recibido poderes especiales, entre comillas. Me cuesta bastante explicar esto, pero es como que de repente yo era capaz de decir cosas acerca de todo tipo de personas y me di cuenta del gran potencial comercial que tenía todo esto. Así que me dije a mí misma, bueno, qué bueno, por lo menos me va a salir algo redituable de todo esto. Y así fue como empecé a publicarme como alguien que sabe leer la palma de las manos. Obviamente al poco tiempo ya me había dado cuenta de que eso no era lo que quería el creador. En el momento en que empecé a dedicarme a eso, nos aconteció una serie de dificultades. Varios artefactos electrónicos muy caros se rompieron. Tuvimos 3 accidentes de tránsito en 3 meses y uno de ellos, mi marido, se salvó de milagro. Yo me tuve que someter a 2 operaciones totalmente innecesarias. De repente mi marido se enfermó de cáncer y la lista sigue. Problemas por dentro y por fuera. Esto está contando la señora Odelia en su historia. Todavía no acaba, presten atención. Un día fui a ver a un rabino y le pregunté, ¿por qué me suceden tantas desgracias? Su respuesta me dejó pasmada. Está prohibido hacer lo que tú hiciste. El creador no está para nada contento. Sentí mucho miedo y ya al día siguiente le informé a mis clientes que había cerrado el negocio. Mientras tanto, mi hijo, que había empezado el servicio militar, empezó a fortalecerse espiritualmente y acercarse al creador, sin mí, por supuesto. Y cuando nos avisó que se iba a volver religioso, mi marido y yo sentimos que se nos vino el mundo encima. Yo le dije que si quería ser religioso, que fuera religioso dentro de su habitación. Mi hijo también quería ayudar a su mamá y me daba clases día y noche respecto a que todo lo que yo enseño se encuentra en la Torá, en la Biblia. Tú enseñas ciencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no sabes que el mundo tiene un orden? Que las cosas no se crean a sí mismas. Así me desafiaba con todo tipo de preguntas difíciles, hasta que por la fuerza tuve que admitir la verdad. Ahora quiero compartir con ustedes otra lección que aprendí de la prueba tan difícil que tuve que pasar. Debido a que la primera operación fracasó, tuve que someterme a otra operación más que fue totalmente en vano. Después de esa segunda operación, durante 3 largos meses no pude ni comer ni beber y sufrí dolores muy fuertes en todo el cuerpo y también en el alma. Gracias al libro Las Puertas de la Gratitud, que llegó a mis manos, cada vez que me dolía algo, en vez de quejarme, llorar y suspirar, empecé a dar las gracias. Es verdad que me llevó un tiempo, pero poco a poco la herida fue cicatrizando y el sufrimiento ya no era insoportable como antes. Pero no me olvidé de la promesa que le había hecho al Creador. Cuando todo esto terminó, le prometí al Creador, Hashem, que mientras tuviera vida, iba a contar cómo Él estuvo junto a mí a lo largo del camino y nunca me dejó sola. Aprendí muchas cosas de lo que pasé, pero lo más importante es el poder que tiene la palabra, el poder de la gratitud, gracias a las cuales me salvé y gracias a las cuales se va a salvar todo el mundo y el pueblo de Israel con la ayuda de Dios. Queridos oyentes de los podcasts de Comida para el Alma, sigan conectados, sigan haciendo el bien, busquen portarse cada vez mejor todos los días y aprovechen cada respiro, cada minuto que el Creador les da de vida. Bendiciones para todos, cuídense mucho.